Permite ser, Señor, que esta iglesia sea una antorcha encendida, Señor Dios, que atraiga a muchos, Señor, a tus pies a través de la predicación de tu palabra, Señor, que a través, Señor Dios, de este mensaje de amor y reconciliación que tú has traído para la tierra. Señor, te damos gracias, porque sabemos que lo que te pedimos, recibimos, Señor. En el nombre de Jesús, te damos la bienvenida, Espíritu Santo, a este lugar. Toma tu lugar, Espíritu Santo, entrónate en nuestras vidas y en nuestro corazón. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Muy bien, podemos tomar asiento. Vamos a empezar este hermoso tiempo en el estudio de la palabra de Dios. Va a ser muy grato. Y vamos a recordar también un poquito de lo que vimos la semana pasada. Yo sé que ustedes han estado atentos, así que no voy a hacer toda la introducción, como si lo hice en otro lugar. Pero terminábamos la semana que pasó preguntándole cómo está tu fuego, ¿no? Y qué tipo de fuego tienes. Si tienes la intensidad del fuego, como este palito de fósforo que está aquí, ¿no? Quienes son pues emocionales, ¿no? Que vienen al servicio, gritan gloria a Dios, aleluya, sí Señor, todo lo puedo contigo, que me fortaleces, a la conferencia se encienden, exacto. Pero el momento que son requeridos, no vienen porque comienzan a mirar sus circunstancias. Y este fuego, que puede empezar muy, muy, muy alto, poco a poco se va menguando, y a la primera necesidad se apaga. Y así hay muchos cristianos que están apagados. Y aunque ellos quieren por sí solos volver a encenderse, no pueden. Sin embargo, habíamos dicho que hay otro tipo de cristianos que tienen una combustión interna, ¿ya? Y por lo tanto, ellos sí están encendidos. Puede venir un problema y por un instante pueden apagarse, pero nuevamente se encienden. ¿Por qué? Porque tienen los elementos dentro de sí para nuevamente estar encendidos, que es pasión por Cristo, que es oración, que es lectura de la palabra, que es obediencia a la palabra. Y un cristiano que está encendido tiene la capacidad de encender a otros. Tal vez podamos ser muchos de nosotros como este fósforo que ya se apagó, pero gloria a Dios que el Señor nos trae a su casa por su inmensa misericordia. Y como dice, en la casa de Dios, en el altar de Dios, el fuego siempre está encendido. Y entonces usted puede tomar nuevamente de ese fuego y comenzar a arder. Pero terminábamos la semana pasada diciendo que era su responsabilidad, que usted debe mantener encendido el fuego en su interior y estar pues velando y cuidando de que ese fuego no se apague, ¿no? Usted tenía que estar poniendo pues de esa combustión que necesita oración, lectura de la palabra, congregarse, prepararse, testificar y tantas otras cosas que Dios ha dejado, ¿no? Como la adoración de su palabra, del cántico nuestro, ¿no? Son elementos de combustión que arden dentro de nosotros para poder hacer que ese fuego esté encendido, esté siendo pues un fuego abrasador, ¿no? En nuestro interior. ¿Por qué? Porque habíamos dicho que si uno pues permite que su fuego se apague, y ya no va a llegar a un punto en que este palito ya no sirve. Y cuando no sirve es desechado, ¿no? Y Dios no quiera que ninguno de los que estamos aquí pues caigamos en esa tarea y seamos, dice, desechados, ¿no? Entonces, si estamos pues ardiendo, si estamos pues nosotros encendidos, dice que la luz de Cristo va a brillar en cada uno de nosotros. Y según el Evangelio de Juan, capítulo 5, versos 35 y 36, Jesús se refirió a Juan como una antorcha que ardía y alumbraba. Y luego le dijo, y vosotros, hablando de las personas, ya, vosotros, dice, en un tiempo estaban pues refugiados en su luz, pero ahora ha venido uno que es mayor que Juan el Bautista. Uno que no solamente dice, tiene un mejor fuego, sino que a ustedes los bautizará, dice, en fuego y en espíritu. Y entonces todos los que estamos aquí hemos recibido a Jesús, ¿sí o no? Amén. Todos hemos hecho la oración de entrega y por lo tanto Jesús ya está en nuestros corazones. Y entonces venimos a este lugar, venimos a la iglesia a poder nosotros sumar
de ese fuego y hacer que el fuego del altar de la casa del Señor esté encendido y toda la congregación poder estar apasionada por la búsqueda de nuestro Señor Jesucristo y sus planes y sus propósitos. Porque usted y yo hemos recibido una promesa, y es la promesa que el Espíritu Santo ya no va a estar como en el Antiguo Testamento, que venía y se iba, venía y se iba, sino que ahora dice que el Espíritu Santo está todos los días en usted. Y por lo tanto, si el Espíritu está dentro de nosotros, el fuego de Dios que nos está diciendo que también está en nosotros, ¿no? Y entonces tenemos que tener ese cuidado de mantenerlo, dice, encendido, de proteger el fuego, ¿no? Porque cuando usted prende un fosforito y está en un campo abierto, ¿qué hace? Lo cubre, ¿cierto? Para que pueda arder y pueda cumplir el objetivo por el cual usted lo encendió. Porque usted sabe que ese fuego corre peligro y se puede apagar. Y no queremos eso. Entonces, trabajamos mucho por proteger el fuego, por mantenerlo, ¿ya? Porque la palabra de Dios dice que el Espíritu Santo se puede constrictar, se puede entristecer, ¿no? Y constrictar significa hacerse pequeño, ¿no? Cada vez menos, hasta que el punto que se puede desvanecer de nuestra vida. Y la palabra dice que nuestra mente se encallece y perdemos toda sensibilidad a la palabra de Dios, ¿no? Y luego nos estamos preguntando, ¿y por qué ellos son bendecidos? ¿Por qué a ellos les va bien? ¿Por qué ellos oran y ocurren milagros y ocurren señales? ¿Por qué? En vez de preguntar por qué ellos, ¿por qué no te preguntas si tú estás manteniendo tu fuego encendido? Porque la promesa de Jesús dijo, y cosas mayores que esta vosotros podéis hacer, y habló a toda la iglesia. No le dijo a algunos. Todos tenemos esa misma oportunidad en el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque el Señor no tiene favoritos, tiene hijos. Y a todos nos ha dado lo mismo. No es que a uno le dio mayor espíritu y a otro le dio menor espíritu. No, a todos nos ha dado el mismo espíritu. Y por lo tanto nos ha dado la misma responsabilidad de cuidar ese fuego en nuestro interior, ¿no? Y tu responsabilidad de cuidarlo. ¿Para qué? Para que el fuego de Dios esté vivo, ¿no? ¿Cómo te puedes dar cuenta de que tú estás en fuego? ¿Cómo te puedes dar cuenta que tu fuego está encendido? Cuando oras, cuando lees la palabra, cuando predicas de Jesús a otro, cuando congregas, cuando participas de las actividades de la iglesia, cuando te preparas y cuando no estás tranquilo el día que sabes que no has hecho nada por Cristo. ¿Cómo te puedes dar cuenta que estás frío? Cuando no oras, cuando no lees la Biblia, cuando no predicas de Jesús a otros, cuando no congregas, cuando no participas de las actividades de la iglesia, cuando no te preparas y todo te dé igual, siendo indiferente al dolor de los demás. Entonces, si usted puede identificar si está caliente o si usted está frío. En el Señor dice que estar ardiendo, y entonces no puede pasar un día sin que usted esté conectado con el Señor. ¿No? Para muchos el celular que usted posee en su bolsillo, en su cartera, ¿no es así? Tiene un tiempo de carga. Ya muchos por el uso, una carga no le dura más de un día, ¿no es así? Por el uso. Así son los cristianos también. Por su uso no debería la carga que reciben no debería durarle más de un día. Por lo tanto ellos buscan desesperadamente el conectarse, ¿no? ¿Qué pasa cuando usted está y se queda sin carga? ¿Cómo te sientes? La verdad, sé contigo mismo sincero. ¿Qué pasa cuando se te apaga este celular y no tienes cómo comunicarte, cómo ver lo que está llegando, lo que está ocurriendo? ¿Te sientes bien? ¿Te sientes tranquilo? A lo mejor aquí está tu trabajo, aquí están tus proveedores o tus acreedores, ¿no? Tus amistades, tus hijos, todo lo que puede estar en este aparatito. Entonces tú necesitas que eso esté encendido. Diga conmigo, encendido. Y entonces cuando hay una descarga de esto, lo primero que hacemos es tratar de buscar un conector. ¿Por qué? Porque aunque sea un ratito, para que se encienda nomás. Así debería ser nuestra preocupación y nuestro cuidado por nuestra relación con el Señor. No debería ser, aunque sea un ratito, deberíamos mantenernos encendidos. Así como cada día nos preocupamos de conectar este celular y que esté lleno la batería, también todos los días deberíamos estar proveyendo para nuestra parte espiritual los nutrientes, ¿no? Esos elementos de combustión para que nuestro fuego esté encendido. Por eso la pregunta es, cuando tú eres un siervo de Dios o eres un servidor de Dios. Uno que se sirve de Dios, perdón. ¿Qué somos? ¿Siervos
O aquellos que todavía nos servimos de Dios y estamos, Señor, bendíceme, Señor, dame más, Señor, bendíceme, 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 bendíceme y bendíceme. O somos los que estamos aquí y hemos entendido que somos de bendición para los demás. ¿Por qué? Porque ya somos bendecidos. Si tenemos al Señor, dice, lo tenemos todo. Necesitamos nosotros caminar en la verdad de Dios, y esa verdad nos hace estar pues provisto de todo lo que necesitamos, ¿no? Y más que las cosas naturales, necesitamos tener la fe, porque la fe es la certeza de lo que uno espera, la convicción de aquello que uno no ve, pero que sabe, ¿no?, que va Dios a cumplir en nuestra vida. Entonces es importante que nosotros podamos atender el consejo de Dios, ¿no? Y el día de hoy el Señor quiere seguir alimentando ese consejo en tu vida. El apóstol Pablo, cuando buscó un discípulo que lo ayudara en su ministerio a poder propagar este evangelio a través de las naciones, buscó y encontró un joven llamado Timoteo. Y oró por Timoteo y le impuso manos, ¿no?, para poder pedirle que el Espíritu Santo llegue a su vida. Pero inmediatamente que él ora, lo primero que hace es darle una recomendación. Yo quiero que usted también escuche lo que el Espíritu de Dios está diciendo en 2 Timoteo 1:6. Dice Pablo a Timoteo: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de las manos. Entonces, yo no quiero que usted ponga a Timoteo, quiero que ponga usted su nombre. Y en este caso, Jesús hablándole a usted, dándole esta recomendación. Por lo cual, diga su nombre, te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. ¿No? Porque dice la palabra de Dios que Dios ya te dio de su espíritu, que ya está en ti. Entonces tienes que cuidar, dice, ya conmigo, cuidar de lo que hemos recibido de parte de Dios para que ese fuego no se apague. Entonces, ¿cómo no me doy cuenta de que el fuego de Dios está encendido en mi interior? ¿O cómo puedo saber si está apagado? Y hemos dicho, cuando predicas de Jesús a otros y ganas almas para su reino, entonces estás dando testimonio que el fuego de Dios está encendido en ti. Entonces, dos evidencias claras. Cuando predicamos y cuando ganamos alma, nos muestran a nosotros mismos y nos damos cuenta de que el fuego de Dios está encendido dentro de nosotros. Entonces, ¿cómo me doy cuenta yo de que estoy apagado, de que estoy frío, o que estoy a punto de extinguir esa llamita que está dentro de mi interior? Cuando vengo a la iglesia, semana tras semana, a ser simplemente un oidor y no un hacedor de su palabra. Cuando pasan las semanas y sigo igual. Pasa la semana y sigo igual. No hablo de Jesús, no predico, no doy testimonio. Nadie sabe que soy cristiano. Y esto es un indicador de que estamos fríos, estamos apagados. Por más que vengamos a la iglesia, estemos sentados aquí, nuestro fuego está a punto de extinguirse. Y yo les he enseñado a ustedes que podemos estar aquí en la iglesia y no ser creyentes. Puedes decir Jesús y Jesús no conocerte. ¿Por qué? Porque muchos cristianos son como este fosforito. Hacen decisiones emocionales. Se entregan a Jesús por su necesidad y no de corazón. Y entonces cuando la parte emocional está en ellos, viva, se enciende. Pero después cuando lo emocional es tocado, inmediatamente ellos se apagan. En cambio, el cristiano que ha hecho una decisión con convicción de corazón, vive siempre movido por lo que la palabra de Dios dice y no por sus emociones. Una vez un hermano que era bebé espiritual me decía, cuando empezó su vida en el ministerio: pastor, me dice, tenía que venir a la iglesia, porque si no, estaba a punto, pastor, de pecar. Y he venido aquí para recargarme, para encenderme. Y la siguiente semana venía de la misma manera: pastor, estoy aquí justamente por eso, porque ya sé. Hasta que en el discipulado poco a poco pude entender que el fuego de Dios no solamente está en el altar, sino que el fuego de Dios está en él. Y cuando él entendió que el fuego de Dios estaba dentro de sí y que él tenía que cuidar de esa llama y encender, ¿no?, poner los nutrientes que necesitaba ese fuego en su interior, entonces él comprendió que ahora su vida estaba completa en Cristo. Porque el fuego no es algo exterior, sino es algo interior, ¿no?, y que se manifiesta en uno. Entonces te pregunto, hermano, hermana, ¿cuándo ha sido la última vez que usted ha predicado de Jesús con pasión y oración? ¿Estás encendido o estás apagado?
o apagada. Si estás apagada, debes de reconciliarte con Jesús y recibir el fuego de su Santo Espíritu. Debes de venir al altar y tomar del altar el fuego de Dios y nuevamente ser encendido. ¿Por qué? Porque el libro de Hechos 1:8 dice: pero recibiréis poder, dice, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Qué dice? ¿Qué ocurre inmediatamente cuando usted recibe el Espíritu Santo? Dice: somos testigos. Somos testigos, dice, porque hemos recibido no solamente al Espíritu, sino que el poder del Espíritu mora en usted para que usted dé testimonio acerca de esta verdad que está en Jesús, ¿no? Entonces, cuando uno recibe de este don de parte de Dios, como iglesia, como una congregación, todos juntos buscamos que toda la iglesia esté encendida. Buscamos ser como una brasa que está viva. Cuando una brasa está viva, está ardiendo, ¿no? Y cuando usted pues tiene la oportunidad de encender una parrilla, ¿algunos han hecho alguna vez han hecho una parrilla? ¿No? Ponen su carbón ahí, ponen su mechero para encender. ¿Se prende rápido o no? No, ¿sí o no? Y nos pasó a nosotros en el cumpleaños de Neri, ¿no? Estábamos en una parrilla y no se prendía por nada, hermano. Estábamos buscando vela, ya estaba desesperado, quería sacar gasolina en mi carro para que se encienda, pero hasta que de repente, en tanta insistencia y tanta perseverancia de querer de que se encienda, escuchamos un en el carbón. Y entonces supimos ya que uno estaba prendido. Y comenzamos a avivar el fuego, ¿no? Y ese uno tuvo la capacidad de encender al resto. Tal vez muchos de nosotros estamos fríos, a punto de apagarnos. Pero cuando nos congregamos en un solo cuerpo, en una sola unidad, el fuego de un cristiano que está encendido tiene la capacidad de poder encender a otros. Por eso es que como iglesia tenemos que tener una sola visión, ¿no? Y estar unidos siempre, ¿no? Avivando el fuego de nuestro Señor Jesucristo. Y en Hechos capítulo 2, versos 3 y 4 dice: y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Diga conmigo: fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar. Diga conmigo: y comenzaron a hablar. Una de las características de un cristiano que está en fuego es que un cristiano comienza a hablar, comienza a dar testimonio. Hermanos, no podemos estar callados. Si el fuego de Dios está ardiendo en ti, tú no puedes estar callado, tus labios no pueden estar cerrados, porque inmediatamente dice, el Espíritu dice, te redarguye para poder declarar acerca y dar testimonio de Jesús. Y dice: y hablaban en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Recuerde que en aquel entonces se estaba celebrando la fiesta de la Pascua y venían judíos de todos lugares que no habían nacido ahí, pero que venían junto con sus padres a celebrar desde la Pascua, y ellos hablaban otros dialectos, otros idiomas. Y entonces era necesario que la predicación llegara a ellos, y por eso que el Espíritu dio el don de lenguas para que todos pudieran comprender el mensaje que se estaban recibiendo en ese entonces. Entonces, ¿qué dice la palabra de Dios? Que comenzaron a hablar, que dieron testimonio de Jesús. Hermano, cuando un discípulo de Jesús está encendido en fuego, muchas almas vienen al arrepentimiento y entregan su vida a Jesús. Y esa es la característica del poder del Espíritu Santo que obra en la vida de una iglesia. Una iglesia que está encendida es una iglesia que da testimonio, una iglesia que crece y se multiplica. ¿Por qué? Porque en el libro de Hechos 2:41 dice: así que los que recibieron sus palabras fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. ¿Cuál entonces es la diferencia de una iglesia de hoy con la iglesia del pasado? Es que muchos de nosotros no vivimos en el fuego de Dios, sino que vivimos en la preocupación y el afán del día a día. Cuando la palabra de Dios nos dice que por nada debéis estar afanados, si es que antes no sean conocidas, dice pues nuestras peticiones, a través de oraciones, rogativas, ¿no? Delante de la presencia de Dios. En otras palabras, Dios dice: deja tus preocupaciones en mis manos, yo me voy a hacer cargo de ellas, y tú preocúpate de hacer lo que yo te digo que tienes que hacer. Aviva tu fuego. Aviva tu fuego. Ora, lee mi palabra, conóceme más y obedéceme. Así que dile a la persona que tienes al lado: aviva el fuego de Dios que está en tu interior. Porque esa es tu responsabilidad. Y cuando un cristiano, hermanos, hace la voluntad de Dios y tiene el privilegio de poder
ganar un alma para Cristo, hay gozo en su vida. Aquellos que ayer pudimos ir a visitar los hogares y escuchar el mensaje y poder predicarle y poder entregarle eso a aquellas personas, ese obsequio, y poder ver cómo las personas veniendo de afuera se sentían útiles, inmediatamente hay un gozo, no solamente aquí en la tierra, sino en el cielo, por una persona que se arrepiente, por un alma que se convierte, por una persona que acepta a Jesús en su corazón. Entonces, uno de los sesgos de la iglesia es que la iglesia tiene que ser una iglesia gozosa. No puede ser que venga usted a la iglesia como si estuviera comiendo pues aquí, o chupando limón, esté sentado, amargado, molesto, serio, con el ceño fungido. Si eso ocurre es porque usted no está viviendo en el fuego de Dios. Y es fácil darse cuenta porque desde aquí yo los veo. En cambio, si usted está en gozo, ¿cómo está? A ver, mira a la persona que tienes al lado si está en gozo. Mírense, vamos, mírense. ¿Qué ocurre cuando usted se... ¿Qué ocurre? Miren, ¿se dan cuenta de lo que está ocurriendo cuando ustedes se miren? Sonríen. ¿Saben por qué? Porque se están mirando. ¿Y ustedes no saben acaso lo que dice Dios? Que Dios te ve. Dios te está observando. Y si Dios te está observando, ¿por qué no sonríes? ¿Por qué es permitido que la circunstancia te robe el gozo o la preocupación? Hermanos, la palabra de Dios dice que Dios está en nosotros, con nosotros y nunca contra nosotros. Y que en el Señor todo lo podemos, ¿no? Y entonces descansamos en la promesa de Dios. Y en Hechos 13:52 dice, y los discípulos estaban llenos de gozo. Diga conmigo, llenos de gozo. Y del Espíritu Santo. Entonces usted tiene que llenarse del gozo de Dios y tiene que estar lleno también del fuego del poder del Espíritu Santo. Entonces usted ha venido el día de hoy a oír la voz de Dios. Usted no ha venido a escucharme a mí. Usted ha venido a escuchar la palabra de Dios. Y si usted oye sus palabras y usted está en fuego, su brasa va a ser pues avivada más. Pero si usted está frío o está a punto de extinguirse, usted va a ser encendido, ¿ya? Y algo que maravilloso que ocurre cuando uno está encendido, dice, ¿ya? Porque escucha la voz de Dios, nuestro corazón comienza a arder. Cuando oímos a Dios hablándonos, hay veces tiernamente, hay veces duramente porque lo necesitamos. Por eso que somos confrontados, somos retados y muchas veces su mensaje es siempre un mensaje de amor. Tiene que ocurrir algo en nuestro interior. Si usted está en fuego, inmediatamente ocurre algo en su interior, ¿no? En el libro de Juan, en el Evangelio de Juan, capítulo 24, verso 32, ocurre algo similar. Jesús ya había muerto, ya había resucitado el tercer día, los discípulos todavía no habían tenido un encuentro con Él y muchos estaban tristes, estaban afanados en sus problemas. ¿Y ahora qué hacemos? Nos volvemos atrás, cada uno vuelve a lo suyo. El maestro murió, ¿qué va a hacer de nosotros? Y ellos estaban así y se habían ido cada uno a su lugar. Y de repente dos discípulos estaban caminando, regresando, y Jesús se le aparece, pero ellos no lo reconocían. Y comenzaron a hablar y Jesús comenzó a hablar con ellos, como Jesús lo está haciendo con nosotros, porque su palabra se nos está haciendo revelada. Y dice la palabra de Dios, y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Hermanos, cuando la palabra de Dios nos es expuesta, algo dentro de nuestro interior tiene que ocurrir. No en el exterior, sino dentro de nuestro interior. Jesús viene a avivar el fuego dentro de ti para que tú puedas caminar, pues, para cumplir ese propósito trascendental que el Señor ha escrito en tu vida. Hoy el Señor te está hablando a ti y me está hablando a mí. Y me está diciendo, enciéndete y aviva el fuego de tu interior. Por eso, hermanos, que debemos de arder y resplandecer con el fuego de su Santo Espíritu en todo tiempo y de una manera genuina, con todo nuestro corazón, cuando lo alabamos, cuando le adoramos, cuando predicamos de Él. Y este horario es propicio, porque estamos de noche, día conmigo de noche. Y en la noche necesitamos luz. Hay mucha gente que está en tinieblas y que está buscando luz.
y te está buscando a ti. Pero tu tarea es arder. Dice que no se enciende una luz para ponerla debajo de la cama o debajo de la silla. Se enciende una luz para ponerla en alto. Y tú has sido encendido por el Señor para que estés en alto. Y no solamente para que tengas la luz de una velita, la luz de un fósforo o la luz de un encendedor, sino que dice que tu vida y mi vida sea encendida como una antorcha que resplandece en las alturas y que pueda traer a muchos a los pies de Jesús. Hermanos, cuando nosotros avivemos ese fuego en nuestro interior, en esta casa, seremos como esa antorcha resplandeciente, y eso hará que muchas personas vengan a los pies de Jesús. Es tiempo de restaurar el fuego de Dios aquí en la iglesia y en nuestra vida y en nuestros corazones. Pero sabe, hermano, que aquí ocurre algo maravilloso. Muchos escucharon la predicación de Jesús. Muchos recibieron el mensaje de Jesús. Pero en ese aposento alto solamente habían 120 personas. 120 personas que tenían hambre y sed por la palabra. Que estaban expectantes al cumplimiento de la promesa. Y Dios usó a esas personas para constrictar a toda la humanidad en el mundo. Te pregunto, ¿tienes hambre y sed de Jesús? ¿Estás dispuesto a que el fuego de Dios te toque y le puedas decir, Señor, heme aquí, yo iré, envíame a mí? Porque si nosotros lo buscamos, dice, con nuestro corazón, porque el que busca, encuentra, el que pide, recibe, y el que toca la puerta, pues se le abrirá. Hermano, Dios quiere que nuestra lámpara siempre esté encendida. Dios quiere que tu fuego no se apague. Por eso te ha conferido la responsabilidad de hacer arder ese fuego en tu interior. ¿Y qué nos está diciendo el Señor? Ven y busca. Ven y busca de mi unción. Unción es aceite. El aceite es el medio de combustión para que la lámpara esté encendida. Y la responsabilidad de los sacerdotes, y hablando a toda la iglesia, porque todos somos reyes y sacerdotes en el reino de Dios, en este nuevo pacto, es tener aceite en nuestra lámpara. Estar preparados para hacer que ese fuego nunca se apague en nuestro interior. Por eso es que venimos a la casa de Dios, porque venimos a buscar de esa unción que nos permita que durante todo el resto de la semana podamos estar encendidos. Porque, hermanos, si no somos responsables con lo que Dios está trayendo a nuestra vida, entonces puede ocurrir lo que dice en el libro pues, de Apocalipsis, capítulo 2, versos del 2 a 5. Dice el Señor, el que tenga oídos oiga lo que la palabra de Dios nos está hablando. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y que has probado a los que dicen ser apóstoles y que no lo son, y los has hallado mentirosos y sufridos. Y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor a mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Los hermanos que han venido de Corea, a esa iglesia coreana americana, son como una combustión para nosotros. Nosotros estamos encendidos, sí, pero Dios manda más unción sobre esta casa. ¿Para qué? Para que el fuego de esta casa sea avivado. Hermanos, no podemos ser espectadores, no podemos ser indiferentes, no podemos ser indolentes frente a las necesidades de otros. Por aquí, dentro de nuestra casa, todavía hay hermanos que tienen necesidades. Todavía hay personas que necesitan que los atiendan, que los cuidan, que les provean una palabra, que los animen. Y ni qué hablar de aquellos que están afuera. Tu responsabilidad, como has oído aquí, es que la iglesia del Señor, dice, ha perdido su primer amor. Tú puedes participar de las actividades, tú puedes venir a la iglesia, tú puedes diezmar, tú puedes estar comprometido en todo, pero dice que no tienes amor. ¿Y sabes de qué amor está hablando Jesús? De las almas que se han perdido, de aquellos que no conocen a Jesús. Porque eso es lo que Dios quiere, una iglesia llena de discípulos de Jesús.
Una iglesia que es obediente a su palabra. Una iglesia que entiende, que dice, que deja que la luz de Cristo te ilumine y te levantes y resplandezcas, para que muchos puedan venir a ese conocimiento admirable.